Imagina el momento preciso en el que te das cuenta de que el mundo no se detendrá a compadecerte, que tus problemas, por más hondos y dolorosos que sean, no serán el centro de atención de nadie más. No es una idea cómoda. Vivimos en una época en la que la empatía se valora, o al menos eso parece en la teoría, y sin embargo, al final del día, cada persona carga con sus propias dificultades internas. Pensamos que nuestros sentimientos, nuestras penas y preocupaciones, deberían ser comprendidos y atendidos por otros, pero la realidad es que la mayoría simplemente sigue su camino, sumergida en sus propios dilemas. Esta verdad, vista con crudeza, puede parecer fría y distante, casi cruel. Sin embargo, es justo en esa dureza donde el estoicismo encuentra un terreno fértil para echar raíces. El reconocimiento de que a nadie le importa realmente lo que nos aflige no es un llamado a la desesperanza, sino la constatación del estado natural de las cosas. El pensamiento estoico nos invita a aceptar la realidad tal como es, no a como desearíamos que fuera. Y dentro de esa aceptación, la idea de que nadie prestará una atención especial a nuestras aflicciones encierra una poderosa libertad. Porque si en realidad muy pocos o casi nadie estará ahí para sostenernos y entender la profundidad exacta de nuestros dolores, entonces podemos liberarnos de la expectativa eterna de recibir apoyo externo. Podemos, en cambio, empezar a trabajar en el tipo de fortaleza interna que nos permita existir sin depender del reconocimiento, la conmiseración o el afecto superficial de los demás. La visión estoica del mundo se asienta en la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Nuestros sufrimientos, nuestras reacciones emocionales y nuestra forma de interpretar las adversidades se hallan, hasta cierto punto, bajo el dominio de nuestra mente. Las circunstancias exteriores, incluyendo la atención, comprensión o validación que otros puedan ofrecernos, se encuentran fuera de nuestro control. Gastamos una energía inmensa en exigirle al mundo una respuesta que nunca prometió darnos. Desde niños, muchos de nosotros fuimos educados con la idea de que si llorábamos lo suficiente, si mostrábamos nuestro dolor y lo convertíamos en un espectáculo, obtendríamos cuidado, protección o al menos una caricia. Más tarde, de adultos, seguimos esperando esa reacción externa, ese aplauso compasivo, esa mano amiga que llegue a tiempo para sostenernos. Pero la realidad, tal como se presenta en el día a día, es que la mayoría de las personas está sumida en sus propias batallas, internas y externas, y no tiene la capacidad, la disposición o la energía para invertir en nuestras tragedias personales. Ante este panorama, el estoicismo nos propone abandonar el lamento por la falta de atención externa y voltear la mirada hacia el interior. No se trata de volverse insensible o inhumano, más bien, es reconocer que la comprensión profunda de lo que nos pasa difícilmente vendrá de afuera. Tal vez encontremos un amigo fiel, un familiar comprensivo o una pareja cariñosa, pero incluso ellos tendrán sus propios límites, sus propios momentos de fatiga emocional, sus propios universos de preocupaciones. Y cuando esos apoyos no estén disponibles, o no sean suficientes, ¿qué haremos? ¿Nos derrumbaremos por la falta de comprensión o cultivaremos nuestra propia resiliencia? El estoicismo nos dice que la naturaleza del ser humano es enfrentar retos con dignidad y fortaleza. Esta filosofía, que nació en la antigua Grecia y se desarrolló en Roma, ha resistido el paso del tiempo precisamente porque sus principios se aplican a cualquier era. En el presente, podemos vernos tentados a confundir el aislamiento emocional con la fortaleza estoica, pero en realidad la diferencia es sutil y crucial. El estoicismo no promueve la negación de las emociones, ni su supresión forzada, más bien sugiere entenderlas, trabajarlas y aprender a no cederles el control total de nuestra vida. Aceptar que a nadie le importan realmente nuestros problemas no significa convertirse en piedra o cerrarse a cualquier relación social. Significa renunciar a la expectativa de que el mundo recompensará nuestras penas con la devoción que anhelamos. Observar con atención las reacciones de las personas a nuestras dificultades puede ser revelador. Es posible que al compartir un problema, notemos que las respuestas suelen ser superficiales, frases hechas, gestos solidarios pero fugaces. Al principio, esto puede doler, nos sentimos incomprendidos, poco valorados, invisibles. Pero con el tiempo, si adoptamos la mirada estoica, comprendemos que esta reacción no es un ataque personal. Nadie está obligado a sentir lo que sentimos. Nadie está obligado a reaccionar con la intensidad emocional que vivimos en nuestro interior. Entender esto es una puerta hacia la paz interior,
hacia una independencia emocional más sólida. La indiferencia del mundo hacia nuestros problemas, más que una maldición, es una oportunidad de crecimiento. Nos obliga a ser creativos en la forma de enfrentar las pruebas de la vida. Nos empuja a valernos de nuestras propias herramientas internas, la razón, el autodominio, la disciplina, la perspectiva. Cuando dejamos de esperar que el entorno se acople a nuestras necesidades emocionales, comenzamos a cultivar la resiliencia genuina. Y la resiliencia es la joya más valiosa que podemos poseer frente a las tormentas de la existencia. Muchos pensadores han resaltado que el sufrimiento proviene en gran medida de la distancia entre nuestras expectativas y la realidad. Cuando esperamos que nuestras penas sean atendidas con cuidado y esmero por el resto del mundo, nos disponemos a sentir desilusión al descubrir que, en la mayoría de los casos, las reacciones externas serán tibias o incluso ausentes. La clave está en ajustar esas expectativas. El estoicismo nos invita a esperar menos de lo externo y a cultivar más lo interno. Así, en lugar de invertir energía en la frustración por la apatía ajena, podemos invertirla en desarrollar la capacidad de sobrellevar el dolor sin exigir recompensas emocionales de los demás. Imagina por un instante que vives en un entorno donde todos quieren algo de ti. Así como tú tienes problemas, ellos también los tienen, y los ven tan importantes como los tuyos. Para ellos, tus problemas no son el eje del universo, de hecho, pueden parecer simples obstáculos en el camino o incluso detalles irrelevantes. Mientras tú luchas con tu angustia, ellos se enfrentan a la suya. Nadie va a detener su vida por lo que te acontece, así como tú tampoco la detienes realmente por los problemas ajenos. Cuando asimilas esta verdad, dejas de pensar en la indiferencia del otro como una injusticia y la entiendes como un rasgo natural de la convivencia humana. Esto te libera de la idea de que mereces un trato especial, una atención privilegiada por el mero hecho de sentirte mal. No se trata de deshumanizar a los demás ni a ti mismo, sino de equilibrar las expectativas. Esto no impide que podamos ayudar a otros, ni que otros puedan ayudarnos. Las relaciones de apoyo existen y son valiosas, pero no debemos anclar nuestra paz interior a la garantía de una atención constante. Al comprender que el mundo no gira alrededor de nuestros sufrimientos, aprendemos a navegar con mayor serenidad las inevitables decepciones. La vida es caótica, impredecible, y cada uno intenta mantener cierta estabilidad emocional en medio de ese caos. Esperar que otro se detenga a resolver nuestros problemas o a sentirlos con la misma intensidad que nosotros es, en el fondo, una forma de negar la complejidad del entorno. El estoicismo nos sugiere que hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué debería importarle a otros mis problemas más de lo que les importa su propia vida? Cada persona es el protagonista de su propia historia, y en esa historia personal nuestras tribulaciones son, en el mejor de los casos, episodios secundarios. Asumir esta perspectiva puede sonar duro, pero también es un catalizador para dejar de buscar validación externa. Si nadie está obligado a comprender el alcance de nuestra angustia, entonces somos nosotros quienes debemos trabajar la aceptación, la comprensión interna, la fuerza que nos permita mantener la calma en medio de la tormenta. No necesitamos que alguien más llore nuestras lágrimas por nosotros. En la práctica, ese consuelo es pasajero. Lo que sí necesitamos es aprender a dialogar con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestros conflictos internos, y salir de ese diálogo con una serenidad más profunda. Esta mirada no implica encender una guerra contra la empatía ni fomentar el egoísmo. Al contrario, si somos capaces de entender que las personas no están aquí para servir nuestras necesidades emocionales, también podremos valorar cuando alguien, a pesar de su propia vida compleja, hace el esfuerzo de escucharnos, apoyarnos o comprendernos. Pero ya no veremos esos gestos como una obligación del otro, sino como un acto de generosidad que no tenemos derecho a exigir. De esta manera, si llega a suceder, lo valoraremos más, sin resentimientos, sin pensar que merecemos su ayuda incondicional. El estoicismo, en su esencia, propone la autosuficiencia emocional. Esto no significa vivir en aislamiento afectivo, sino entender que nuestro bienestar no depende de la reacción de los demás a nuestros problemas. Podemos tener lazos, conexiones, amistades y amores, pero no basaremos nuestra calma interna en la suposición de que ellos entenderán plenamente nuestros conflictos. De hecho, ni siquiera necesitamos que lo hagan,
porque nuestro trabajo es alcanzar un estado de paz interior que no requiera validación externa para sostenerse. Cuando incorporamos esta perspectiva, muchas cosas cambian. Ya no nos sentimos tan ofendidos cuando alguien no responde a nuestras quejas con la pasión que esperamos. Entendemos que la persona en cuestión tiene su propia carga, su propia mente, su propio mundo interior plagado de inseguridades, ansiedades y dolores. No es que no le importe nada, es que no puede dedicar la energía emocional que nosotros quisiéramos, porque su mente y su corazón están ocupados lidiando con lo suyo. Esto elimina la fantasía de la víctima incomprendida y nos coloca en una posición más empoderada, la de quien se hace cargo de sí mismo sin resentimientos. La clave reside en reemplazar la búsqueda de la compasión ajena por la construcción de la fortaleza interna. En la vida nos encontraremos con toda clase de adversidades, desde pequeños contratiempos hasta tragedias profundas. El mundo no se pondrá de rodillas ante nuestras desgracias, ni ajustará su ritmo para que podamos lamentarnos a gusto. Por eso, el estoicismo invita a cultivar una mente resiliente, entrenada para resistir los embates del destino sin perder la compostura. La fortaleza estoica no es un bloqueo de las emociones, sino la capacidad de sentirlas sin que nos dominen, de comprender que nuestro valor no se mide por la atención que recibimos, sino por la virtud con la que afrontamos la vida. Esta forma de pensar exige disciplina mental. No es fácil dejar de esperar la comprensión del otro, sobre todo cuando el sufrimiento es intenso. Pero a largo plazo, abrazar esta visión nos hace más libres. Ya no dependemos de que otros respondan a nuestras necesidades emocionales para sentir que tenemos valor. Nuestro valor se convierte en algo intrínseco, radicado en la manera en que gestionamos nuestras emociones y actuamos con integridad ante la adversidad. El reconocimiento de la indiferencia ajena nos puede llevar incluso a desarrollar una empatía más realista hacia los demás. Al comprender que ellos también están luchando con sus propios demonios internos, dejamos de sentir que nos deben algo. De esta manera, si en algún momento decidimos brindar nuestra ayuda o nuestra comprensión a alguien, no será desde la expectativa de recibir lo mismo a cambio, sino desde una elección consciente, un acto de humanidad que no necesita retribución. Y si llega un día en el que esa persona no pueda devolvernos el favor, no nos sentiremos traicionados, pues no habíamos condicionado nuestra felicidad a su respuesta. La madurez emocional, que el estoicismo promueve, se asienta en estas realidades ineludibles. Dejar de exigir que los demás se hagan cargo de nuestros problemas es un gran paso hacia la independencia psicológica. Por supuesto, seguirán existiendo momentos en los que anhelemos una palabra de aliento, un gesto comprensivo. Pero cuando esos gestos no aparezcan, ya no seremos víctimas abatidas por la ingratitud del mundo, sino navegantes expertos que saben maniobrar el barco de su mente en medio de aguas turbulentas. La soledad interior deja de ser una condena y pasa a ser un espacio de autoconocimiento. Al entender que no estamos en el centro de la atención universal, aprendemos a apreciar mejor nuestras propias fortalezas, a pulir nuestros defectos y a crecer sin depender de una aprobación externa que raramente llegará. Imagina ahora los momentos en los que, al observar el ritmo general de la vida, te das cuenta de que todo sigue su curso sin prestar especial atención a tu lucha interna. Uno de los pilares del estoicismo es justamente aprender a convivir con esta indiferencia sin que se convierta en una fuente de dolor permanente. En la antigüedad, los estoicos ya advertían que el mundo, la naturaleza, el curso de los acontecimientos, e incluso las personas que nos rodean, no se ajustan a nuestros deseos de atención. La esencia de su mensaje no consistía en fomentar un aislamiento frío, sino en ayudarte a encontrar tu centro de gravedad emocional sin depender de la presencia o la confirmación de otros. Esto, lejos de ser algo negativo, puede resultar extraordinariamente liberador. Cuando comprendes que el universo no está diseñado para colmar tus anhelos de reconocimiento, dejas de culpar a los demás por no atender tus problemas. Esta ausencia de expectativa conduce, poco a poco, a un entendimiento más profundo del propio valor interno. Si no necesitas la aprobación externa para sentirte en paz, entonces eres verdaderamente libre. En una sociedad que a menudo mide el valor personal en función de la atención que uno recibe, este principio estoico actúa como un antídoto contra las frustraciones. Ya no estás al vaivén del humor ajeno, ni de la respuesta emocional que otros puedan darte. Cada paso que das en la dirección de la autosuficiencia emocional es un paso hacia la autonomía y la serenidad.
No es que el estoicismo pretenda que nos convirtamos en islas emocionales. De hecho, se puede vivir con otros, relacionarnos, amar, sentir y compartir. Sin embargo, la diferencia radica en no anclar la propia estabilidad interna a esos lazos. Las relaciones pueden ser bellas, gratificantes, llenas de significado, pero no deben ser la fuente exclusiva de nuestro equilibrio emocional. La belleza del estoicismo es que te incita a descubrir que dentro de ti yace un potencial inagotable de templanza. Cuando ya no buscas desesperadamente que alguien más confirme tu sufrimiento, tu mente se libera para explorar vías de solución, vías de aceptación y superación. En lugar de suplicar comprensión, pasas a la acción, reflexionas, reasignas prioridades, cultivas la virtud, hallas un propósito que no depende de las emociones de terceros. Esta transformación interna implica aceptar que el dolor forma parte de la vida. Negarlo o esperar que el mundo lo alivie por nosotros es tan inútil como pedir que el sol no vuelva a salir. El dolor, la pérdida, la incertidumbre, todo ello es parte natural del ciclo vital, y si comprendemos que a nadie le debe importar tanto como a nosotros, nos veremos forzados a desarrollar la fuerza necesaria para gestionarlo. Esto no quiere decir que no podamos expresar nuestros sentimientos o buscar ayuda en circunstancias difíciles, sino que no nos sorprendemos si esa ayuda no llega o es insuficiente. En ese momento, en lugar de caer en la desesperación, recordamos que somos capaces de sostenernos, de ser nuestro propio apoyo. La filosofía estoica ha encontrado eco en muchas personas a lo largo de la historia precisamente por su carácter práctico y su mirada lúcida del mundo. Al entender la indiferencia general hacia nuestros problemas, reducimos la tensión interna que surge de esperar que los demás se comporten de acuerdo a nuestros deseos. De esta manera, la decepción pierde fuerza, ya no nos sentimos tan heridos cuando alguien no responde con la intensidad emocional que anticipábamos. Si además añadimos que todos llevamos nuestras propias cargas, podremos disculpar con mayor facilidad la aparente apatía. Esto nos conduce a una comprensión más compasiva de la condición humana, no desde el resentimiento, sino desde la tolerancia y la aceptación del otro como alguien que, al igual que nosotros, lucha con su propia complejidad interna. La clave del estoicismo radica en el control de nuestras percepciones. Si interpretamos la indiferencia ajena como una afrenta personal, sufriremos. Pero si la vemos como algo natural, neutro, incluso esperable, entonces se difumina la carga emocional negativa que le habíamos asignado. No es que el mundo quiera dañarnos, es que simplemente no puede, ni debe, girar en torno a nuestras penas. Comprender esto no solo apacigua el dolor, sino que nos da la oportunidad de direccionar nuestra energía hacia la introspección, el crecimiento personal y el fortalecimiento del carácter. En un entorno cultural donde la validación externa parece tan preciada, el estoicismo se destaca como un contrapunto necesario. Nos dice, no necesitas la aprobación de otros para ser valioso, no necesitas su compasión para tener sentido, no necesitas su atención para existir con dignidad. Esta mirada nos saca del rol de mendigos emocionales y nos traslada a una posición más sólida, en la que somos responsables de nuestra tranquilidad. No es un camino fácil, ya que nos exige un enfrentamiento directo con nuestras inseguridades, miedos y fragilidades. La tentación de culpar a los demás por no comprendernos es grande, y a veces preferimos asumir el papel de víctimas incomprendidas a aceptar la realidad de que, simplemente, el mundo no funciona así. La práctica estoica implica una serie de ejercicios mentales y reflexivos. Por ejemplo, podemos entrenarnos a nosotros mismos para reconocer las expectativas que ponemos en el otro. Cuando sientas malestar porque alguien no ha respondido a tu petición de ayuda emocional con la intensidad que esperabas, detente un momento y pregunta, ¿por qué debería esa persona involucrarse tanto en mis asuntos? ¿Acaso su propia vida no presenta retos similares o mayores? ¿Acaso tengo derecho a exigirle que sienta lo que yo siento? Al replantear estas preguntas, la frustración se disuelve y da paso a una forma más madura de entender las relaciones humanas. Otro ejercicio consiste en visualizar la indiferencia externa como una constante del universo. Igual que la lluvia no cae para nuestra conveniencia, las personas no se alinean emocionalmente con nuestras necesidades. Cuando llueve y no quieres mojarte, sacas un paraguas. De igual modo, cuando el mundo no responde a tu sufrimiento, sacas la herramienta interior de la fortaleza estoica.
Este cambio de perspectiva es el que nos libera de la esclavitud emocional. Dejamos de pensar que la falta de atención es un castigo y empezamos a verla como un hecho neutro, algo con lo que sencillamente lidiamos. A medida que avanzamos en este camino, nos volvemos más responsables de nuestra salud mental. Si sabemos que el entorno no nos debe nada, no perdemos el tiempo culpando a otros por nuestra tristeza o desconsuelo. Tomamos las riendas, buscamos modos internos de equilibrar nuestras emociones. Esto no significa negar la interdependencia humana, sino entenderla en sus justos términos. Sí, somos seres sociales, podemos ayudarnos mutuamente, pero no por ello tenemos derecho a exigir que otros lleven la carga de nuestra angustia. La solidaridad es un regalo que se ofrece libremente, no una obligación que recae sobre cada individuo a nuestro alrededor. La fuerza interior que surge al comprender esta realidad puede servirnos no solo para afrontar problemas emocionales, sino también para encarar situaciones adversas de toda índole. La resiliencia, la capacidad de mantener la ecuanimidad en medio de la turbulencia, se nutre de la ausencia de expectativas irreales. Si no esperas que el mundo se apiade de ti, no te desalientas cuando eso no ocurre. En cambio, te concentras en hallar soluciones prácticas, en mejorar tu comprensión del problema, en modular tus reacciones emocionales. Este cambio de paradigma convierte a la indiferencia ajena en un recordatorio constante de que la fuerza interior es la única fuente de estabilidad realmente confiable. Muchas veces la frustración surge porque idealizamos las relaciones humanas. Suponemos que, en un mundo perfecto, todos se preocuparían por todos. Pero la realidad es que la empatía existe en grados variables, a veces superficiales, a veces sinceros, pero nunca asegurada. No podemos exigir a otra persona que comprenda nuestras luchas internas con la misma profundidad que las vivimos. Incluso cuando alguien lo intenta, esa comprensión será inevitablemente parcial, filtrada a través de su propia experiencia, su propio marco mental. Pedir empatía absoluta es pedir un imposible. Por tanto, la solución no es culpar al otro por no cumplir con una expectativa inalcanzable, sino ajustar nuestras propias suposiciones sobre lo que los demás pueden o deben darnos. Este ajuste de expectativas no nos hace menos humanos, ni menos conectados con los demás. De hecho, libera las relaciones de la tensión generada por la exigencia constante. Si no exijo que el otro se preocupe por mis problemas con un fervor igual al mío, entonces cualquier gesto de apoyo se convierte en algo valioso y genuino, no en un requisito incumplido. La gratitud reemplaza a la frustración. Aprendemos a valorar los esfuerzos ajenos sin caer en el resentimiento cuando esos esfuerzos no son tan grandes como hubiésemos querido. Al mismo tiempo, la independencia emocional adquirida nos permite ofrecer a otros nuestra ayuda sin sentir que nos lo deben todo a cambio. La libertad que ofrece el estoicismo descansa en la comprensión honesta de la naturaleza humana. Al aceptar que cada cual enfrenta sus propias batallas y que por eso no pueden cargar con las nuestras, nos deshacemos de la fantasía del héroe ajeno que vendrá a salvarnos. De este modo, nos convertimos en nuestro propio héroe, no porque seamos invencibles, sino porque asumimos la responsabilidad de aprender a lidiar con la incertidumbre, la soledad, la angustia y el dolor sin necesitar que otro nos sostenga a toda costa. Esta independencia se traduce en una mayor armonía interna. Nos enfadamos menos, sufrimos menos decepciones y nos sentimos más capaces de maniobrar en un mundo complejo. Al comprender la indiferencia del mundo, no nos sumimos en la amargura. Por el contrario, ganamos la claridad necesaria para apreciar mejor los momentos en que alguien nos brinda apoyo. En vez de ver ese apoyo como un pago de una deuda imaginaria, lo vemos como una dádiva libre, un momento de verdadera empatía que no estaba garantizado. De esta forma, la gratitud se convierte en una experiencia más auténtica y profunda, porque no nace de la expectativa, sino de la sorpresa genuina. Así, los lazos que formamos no se ven contaminados por la exigencia. Hemos abandonado la mentalidad que dicta que el mundo nos debe atención y ternura. Y en este abandono, hemos encontrado la esencia misma de la resiliencia emocional. Además, adoptar la perspectiva estoica nos ayuda a entender mejor el papel de las emociones. No son algo que debamos ignorar, pero tampoco deben ser las dueñas de nuestra existencia. Podemos sentir la herida que genera la indiferencia, y aún así, no permitir que esa herida dicte nuestra identidad.
Una vez que aceptamos la regla fundamental de que nadie está obligado a sentir lo que sentimos ni a entender nuestra realidad interna, el dolor deja de ser un arma usada contra nosotros mismos. Deja de ser un arma de chantaje hacia el mundo, una prueba de que deberíamos recibir más cuidado. El dolor se convierte en un dato de la experiencia, algo que requiere de nuestra propia respuesta madura, sin expectativas imposibles. Tener en cuenta que el estoicismo se originó en un contexto histórico muy distinto al nuestro puede ayudarnos a ver su universalidad. Si sus enseñanzas siguen vigentes hoy, es porque abordan algo esencial y atemporal, la relación del ser humano con el sufrimiento, la indiferencia y la esperanza de encontrar solidez interna. Tanto en la antigua Roma, en la Grecia clásica, como en el mundo contemporáneo con sus redes sociales, el eje central de esta filosofía permanece: no podemos cambiar la naturaleza de las cosas, pero sí podemos cambiar nuestra respuesta a ellas. El mundo no te debe comprensión, pero tú puedes aprender a vivir con dignidad pese a ello. Al final, el mensaje estoico no pretende despojarte de la conexión humana, sino enseñarte a valorarla con mayor realismo. Si alguien llega a comprenderte en un grado significativo, si alguien empatiza o intenta ayudarte, lo verás como una bendición, no como una obligación. A su vez, si esa comprensión no surge, no sentirás que la vida es injusta. Simplemente entenderás que así es la dinámica de la existencia, cada uno con sus cargas, cada uno con sus límites. Liberarte de la fantasía de que otros deben involucrarse a fondo en tus problemas es un regalo que te haces a ti mismo, pues te garantiza una mayor serenidad y una sabiduría práctica indispensable para afrontar las circunstancias más variadas. Cuando finalmente internalizas esta concepción, te das cuenta de que ya no reaccionas igual ante la indiferencia. Donde antes sentías rabia o frustración, ahora notas una calma sólida, una aceptación que no es resignación vacía, sino una comprensión profunda de las cosas. Sigues teniendo problemas, como todo el mundo, pero ya no esperas que la masa humana se detenga a considerarlos la prioridad. Y esta realización no te sume en la soledad, al contrario, te hace más consciente de tu propia humanidad, que es compartida con todos los demás en su lucha particular. Dejas de verte como un caso especial merecedor de atención constante, y eso te iguala con el resto, te hace parte de una comunidad de seres que, en medio de la indiferencia, encuentra, si así lo decide, la fortaleza para seguir adelante. Es en este cambio interno donde el estoicismo demuestra su potencia transformadora. La comprensión de que a nadie le importa realmente tu sufrimiento, al menos no en el nivel o la intensidad que tú esperas, no es un golpe a tu valor personal, sino una invitación a la autosuficiencia espiritual. Ya no necesitas manipular a los demás para sentirte digno, ya no necesitas que el resto del mundo valide tus problemas. Tu dignidad emana de tu capacidad de sobrellevar la vida con virtud, de enfrentar el desafío de la indiferencia con entereza, y de crecer en sabiduría a través de esta aceptación radical. Así, la frase "a nadie le importan tus problemas" deja de ser un insulto para convertirse en una lección profunda. Entenderla desde el prisma estoico no engendra resentimiento ni desesperación, sino el camino hacia la verdadera independencia emocional. Aceptar esta realidad te prepara para la vida con los ojos abiertos, sin caer en ilusiones ni demandas insatisfechas. Y esa claridad es lo que te permitirá enfrentar cualquier circunstancia con mayor compostura, fortaleza y equilibrio. Cada día que practiques esta visión, darás un paso más hacia la paz interior. Y esa paz, a diferencia de la atención o la compasión externa, es algo que jamás te podrán arrebatar. Cuando empiezas a vivir desde esta perspectiva estoica, descubres que tu estado de ánimo ya no depende tanto de lo que los demás hacen o dejan de hacer respecto a tus problemas. Puedes sentir dolor, tristeza, ansiedad, pero esas emociones, lejos de llevarte a culpar al mundo por no comprenderte, se convierten en materia prima para tu propio trabajo interior. Esto no quiere decir que ya no puedas hablar con la gente ni compartir tus inquietudes, pero lo haces desde un lugar distinto, sin la expectativa de que esa persona se convierta en el salvavidas emocional que saque tus penas a flote. Hablas porque deseas comunicar, no porque esperes una redención externa. Y si el otro escucha con atención, es un regalo. Si no lo hace, sigues adelante sin perder tu eje. Esta actitud mental, una vez consolidada, se refleja en las pequeñas interacciones cotidianas. Por ejemplo, si en el trabajo mencionas una dificultad que estás teniendo y los demás no muestran un interés especial, ya no interpretas eso como una agresión personal ni como un signo de que no vales nada.
Simplemente lo lees como algo normal. Cada cual tiene sus asuntos. Así, tus vínculos dejan de estar cargados de demandas y reproches tácitos, y esto te permite relacionarte con más ligereza, sin la tensión constante que genera el querer ser comprendido a toda costa. Quien quiera acercarse y ofrecer apoyo, lo hará porque así lo elige, y tú sabrás valorarlo sin sentirte con derecho a ello. Este enfoque tiene un impacto también en tu manera de asumir la responsabilidad por tus problemas. Al no contar con una red de atención garantizada, al no creer que otros deben solucionar tus conflictos, desarrollas una mayor iniciativa y creatividad para enfrentar tus desafíos. El estoicismo te recuerda que, aunque no controlemos las circunstancias externas, sí controlamos nuestra respuesta ante ellas. Abandonar la expectativa de que el mundo se ocupará de tus problemas es, en el fondo, aceptar que eres el principal agente de cambio en tu propia vida. Con ello, tu mente se despeja, se organiza y busca salidas, soluciones, estrategias. Dejas de invertir tiempo en lamentar la indiferencia y lo inviertes en construir tu resiliencia. Esta resiliencia no es solo una fortaleza emocional abstracta, es una competencia práctica que afecta la calidad de tu vida. Una persona que no necesita la aprobación ajena para sentirse en calma afronta mejor los reveses, toma decisiones con mayor claridad, y no se paraliza esperando un apoyo que tal vez nunca llegue. Además, esta fortaleza puede inspirar a otros de manera indirecta. Aunque no lo busques, tu entereza y serenidad pueden servir de ejemplo a quienes todavía viven atrapados en el resentimiento por la apatía del entorno. Puede que no todos comprendan el proceso interno que te ha llevado a esa actitud, pero quizás más de uno advierta tu estabilidad emocional y se pregunte cómo la alcanzas, abriendo así la posibilidad de que la filosofía estoica se extienda como una semilla de cambio. Cuando uno piensa en la escena cultural actual, inundada por la necesidad de atención en redes sociales, la perspectiva estoica resulta casi contracultural. Vivimos en una época en la que mostrar vulnerabilidad y recibir compasión pública parece casi un derecho adquirido. Sin embargo, esa dinámica suele desilusionar tarde o temprano, cuando las reacciones no son las esperadas o cuando el interés de los demás dura lo que un clic efímero. El estoicismo va en otra dirección. En vez de exponer tus heridas para recibir comprensión, las reconoces y las atiendes tú mismo, sabiendo que la atención externa es tan efímera como el viento. En vez de mendigar validación, la generas desde dentro. Es importante aclarar, sin embargo, que nada de esto anula la posibilidad de relaciones profundas y significativas. Lo que cambia es el tipo de cimiento emocional sobre el que construyes esas relaciones. Si ya no necesitas que los otros se conmuevan ante cada una de tus quejas, podrás establecer vínculos más honestos, menos instrumentales. Podrás disfrutar de la compañía sin usarla como muleta emocional. Y en el caso de que la vida traiga compañeros con capacidad de empatía genuina, sabrás recibir esa empatía con agradecimiento, no con la arrogancia de quien cree merecerla. Esa gratitud sincera une más que la demanda, porque proviene de un reconocimiento del libre albedrío del otro, no de una supuesta deuda universal que todos tendrían contigo. A medida que esta visión se asienta en tu mente, vas entendiendo que la indiferencia del mundo es algo tan natural como el cambio de las estaciones. No es que las personas sean necesariamente malas, es que están inmersas en su propio fluir de problemas, retos y obligaciones. El espacio mental que pueden dedicar a empatizar con tu situación es limitado. Al asumir esto como una ley natural, desaparece la tentación de victimizarte. Ya no dices, nadie me entiende, el mundo es cruel, la gente es egoísta. En cambio, piensas, nadie tiene la obligación de entenderme, yo puedo sobrellevar mi carga y, si alguien me apoya, es un regalo. Si no, seguiré adelante. Esta transformación interna es coherente con uno de los ideales clásicos del estoicismo, vivir en armonía con la naturaleza. La naturaleza humana, bajo esta filosofía, no es una que garantice la atención a todos los problemas de todos, sino una que se rige por la limitación de tiempo, energía y foco. Entenderlo te alinea con la realidad, evitando las tensiones innecesarias entre lo que es y lo que desearías que fuera. Esta alineación con la naturaleza no te hace un ser pasivo, al contrario, te dota de una claridad estratégica para actuar con sabiduría, sin malgastar fuerzas en lamentaciones infructuosas. La madurez estoica nos dirige hacia una ética del comportamiento individual. Desde esta ética,
Sabiendo que el mundo no se detendrá para atender nuestras penas, elegimos comportarnos con virtud, integridad y fortaleza. Dejamos atrás la mentalidad del niño que llora buscando atención y entramos en la mentalidad del adulto que comprende las reglas del juego y se adapta sin perder la dignidad. La virtud estoica no depende de la aprobación externa, es un compromiso con uno mismo. Sabes que el mundo puede ignorar tus problemas, pero eso no te exime de actuar bien, de hacer lo correcto, de mantener la entereza. Así, la indiferencia ajena refuerza el valor intrínseco de la virtud, que no necesita ser aplaudida para tener sentido. En este marco, el valor de uno mismo se mide en términos de la propia coherencia interna, no de cuántas personas se compadecen de ti. La coherencia interna es esa sensación de integridad, de saber que tu estado emocional y tu conducta se rigen por principios sólidos, no por las reacciones cambiantes del entorno. Cuando alcanzas esta coherencia, se produce una especie de serenidad que no depende de circunstancias fluctuantes. Es la serenidad estoica, una calma que persiste aunque el mundo siga su rumbo sin prestarte atención, una calma que viene de comprender que la calidad de tu vida depende de cómo gestionas lo que sientes y piensas, no de cuántas personas se inclinan a comprenderte. A veces se malinterpreta el estoicismo, creyendo que promueve la apatía total frente a la gente o el aislamiento emocional. Pero no es así. El estoicismo tan solo evita la dependencia emocional del otro. Puedes tener relaciones cercanas, amar profundamente, sentir empatía y dolor por el sufrimiento ajeno, pero no atarte a la ilusión de que esos vínculos deben llenar todos tus vacíos emocionales. La relación estoica con el mundo es la de alguien que comprende el orden natural de las cosas y no lo disputa, sino que se adapta a él con entereza. No esperas que llueva empatía cuando estás sediento de comprensión, pero si cae alguna gota, la agradeces y sigues tu camino. Un efecto colateral interesante de este cambio de mentalidad es que a menudo reduces la cantidad de conflicto interpersonal. Muchas discusiones y tensiones surgen cuando una persona siente que la otra no entiende su problema, no se conmueve lo suficiente. El resentimiento nace de la expectativa fallida. Al no esperar ese involucramiento emocional desmedido, dejas de reclamarlo, con lo cual se reduce el terreno para el conflicto. Esto no significa que no existan desacuerdos, pero ya no estarán alimentados por la exigencia de que el otro se sienta obligado a sumergirse en tu dolor. En consecuencia, las relaciones pueden volverse más fluidas y genuinas. Asimismo, esta perspectiva te enseña a ver la ayuda que brindas a otros bajo una luz distinta. Si bien sabes que nadie está obligado a preocuparse por tus problemas, tampoco tú lo estás por los problemas de los demás. Cuando decides ayudar, lo haces sin esperar una recompensa simbólica, sin suponer que has generado una deuda. Esto hace que tu ayuda sea más sincera, más pura, porque no surge de la esperanza de una reciprocidad futura, sino de tu propia voluntad de hacer el bien. Curiosamente, esta actitud también puede inspirar a otros a comportarse de manera más generosa, creando una especie de círculo virtuoso. Pero si eso no sucede, tampoco hay decepción, pues nunca fue una condición para tu equilibrio interno. La comprensión de que a nadie le importan realmente tus problemas, en el sentido exigente del término, libera tu energía emocional. Antes, parte de esa energía se invertía en el dolor de no ser comprendido, en la rabia por la indiferencia, en la decepción ante la falta de respuesta. Ahora, esa misma energía puede canalizarse hacia acciones constructivas, reflexión, desarrollo personal. Dejas de pelear con molinos de viento y pones tus esfuerzos en cosas que sí puedes influir. El resultado es mayor eficiencia emocional, un uso más inteligente y productivo de tu tiempo mental. Este estado mental más estable, resultado del desapego de la necesidad de atención, puede mejorar tu relación con el presente. Muchas veces, el sufrimiento generado por la incomprensión de los demás nos encierra en un bucle de rumiación mental, impidiéndonos disfrutar el aquí y el ahora. Con la perspectiva estoica, al soltar la expectativa, te encuentras más presente, más consciente de lo que tienes que hacer en este instante. Sin la distracción de la queja interna contra la indiferencia ajena, puedes concentrarte en vivir con serenidad. Esta presencia consciente repercute en una mejor apreciación de los pequeños placeres y del valor de la vida tal cual es, sin depender de la confirmación externa para que sea digna. Además, es bueno recordar que la realidad es compleja y cambiante. Si hoy sientes que nadie se interesa por tus problemas,
mañana quizás alguien aparezca dispuesto a escucharte. Pero la diferencia es que ya no lo necesitas con desesperación. Esa persona que llegue a brindarte su oído lo hará ante un ser fortalecido, no ante alguien que depende de esa escucha para validar su existencia. Irónicamente, esto puede aumentar la calidad de la relación, ya que no se basa en la necesidad, sino en el deseo mutuo de compartir. También ocurre lo contrario. Puede que en otro momento, sin ninguna razón aparente, la gente parezca más receptiva. No importa. Tu equilibrio no cambia porque no se basa en fluctuaciones temporales. Has construido tu centro de gravedad interno. La liberación de la necesidad de que otros se hagan cargo de tu dolor te lleva a una sinceridad mayor contigo mismo. Como ya no esperas comprensión externa, ya no hay motivos para exagerar tus problemas buscando atención. Dejas de inflar tus dramas con el fin de generar simpatía. Esto hace que tu relación con tu propio sufrimiento se vuelva más honesta, más realista. Si antes podías dejarte llevar por el melodrama para obtener una reacción del entorno, ahora te limitas a observar tu dolor con objetividad, analizándolo con razón, buscando entender su origen y encontrar soluciones efectivas. El estoicismo te otorga la claridad necesaria para distinguir entre un dolor objetivo y la narrativa que lo magnifica esperando conmiseración ajena. Al fin y al cabo, el mundo no está contra ti, ni en deuda contigo. Simplemente no está diseñado para atender a cada individuo en su totalidad. Reconocer esto es un paso crucial hacia la madurez emocional. Cuando esperas que el universo entero se pliegue a tus necesidades, vives en una fantasía infantil que garantiza desilusiones. Cuando comprendes la realidad y la abrazas, descubres que las herramientas más valiosas para afrontar tus problemas están en tu interior. Lo externo puede sumar, puede brindar alivio ocasional, pero la base de tu entereza la construyes tú mismo, a través de un diálogo íntimo con tus emociones, tus miedos, tus deseos y tu capacidad de sobreponerte a las circunstancias. Así, la indiferencia del mundo deja de ser vista como una amenaza y se convierte en un marco estable, previsible, sobre el cual edificas tu fortaleza. Sabiendo que el mundo no se detiene por ti, planeas tus acciones con realismo, anticipando que la ayuda externa será limitada. Esta mentalidad te empuja a aprender, a crecer, a fortalecer el espíritu. Sin la red artificial de la aprobación ajena, descubres que puedes caminar por ti mismo. Y ese descubrimiento de la propia fuerza es uno de los mayores regalos que puedes recibir, pues te acompaña a lo largo de toda la vida y ante cualquier circunstancia adversa. El estoicismo, por lo tanto, no es una renuncia a la calidez humana, sino una reconexión con tu poder interno. Al no necesitar que la sociedad entienda y valore tu sufrimiento, quedas liberado para vivir con una paz basada en la aceptación. Ni sumiso ante las exigencias de la realidad, ni rebelde enojado que exige atención, sino un individuo sereno que comprende las reglas del juego y se adapta a ellas con dignidad. Este es el verdadero espíritu estoico: aceptar la naturaleza de las cosas, actuar en coherencia con la virtud y no depender de una respuesta emocional externa para sostener la propia estabilidad interna. Con esta visión, cada día se convierte en una oportunidad de practicar la resiliencia. Cada vez que el mundo no responda a tus preocupaciones, en lugar de lamentarlo, puedes agradecer la chance de fortalecer tu capacidad de estar en paz independientemente de la atención ajena. Esto te convierte en alguien menos reactivo, más reflexivo, más dueño de sí mismo. En un mundo convulso y a menudo impredecible, tener ese ancla interna es un privilegio. Y es un privilegio al que todos tenemos acceso, si tan solo nos permitimos soltar la idea de que a los demás debería importarles lo que nos pasa tanto como nos importa a nosotros. La realidad es que no tiene por qué ser así, y reconocerlo con serenidad es dar un paso hacia la libertad emocional. Imagina una escena final, un momento de reflexión profunda tras haber asimilado esta perspectiva estoica. Te encuentras en medio de tu vida cotidiana. Puede que estés en tu hogar, en tu lugar de trabajo o paseando al aire libre, y de pronto te das cuenta de lo mucho que has avanzado. Antes, cualquier signo de indiferencia del mundo hacia tus problemas desencadenaba una oleada de frustración, incomprensión o rabia sorda. Ahora, sin embargo, observas que esa falta de atención personalizada no te afecta en el mismo grado. La ansiedad por ser comprendido ha dado paso a una calma sobria y estable. Esto no quiere decir que no sientas nada, sigues experimentando dolor, alegría, nostalgia, esperanza.
Pero esos sentimientos ya no necesitan ser validados por la atención de otros para tener sentido dentro de ti. ¿Recuerdas momentos pasados en los que buscabas desesperadamente la mirada ajena que confirmara tu sufrimiento? Quizás solías dramatizar tus problemas ante conocidos y desconocidos, con la esperanza de que alguien mostrara interés. Al pensar en ello, no sientes vergüenza ni culpa, solo comprensión hacia tu yo del pasado. Entiendes que actuabas guiado por la creencia, muy extendida, de que el sufrimiento exige reconocimiento. Hoy, en cambio, comprendes que el sufrimiento puede existir sin público, sin aplausos ni gestos solidarios, y que esa existencia solitaria no le quita importancia ni a ti ni a tu experiencia. Lo que ha cambiado es tu interpretación de esa indiferencia, y con ello se ha abierto un nuevo panorama emocional. Te das cuenta de que, en el fondo, has aprendido a llevar tu propia carga con mayor ligereza. La carga no ha desaparecido por arte de magia, pero ya no se ve incrementada por la frustración constante de sentirte ignorado. Ahora la percibes con mayor objetividad, pudiendo invertir tu energía en hallar soluciones, o en aceptar lo que no puedes cambiar, en vez de gastarla en la fantasía de que el mundo debería entenderte. Este ahorro energético te ha dotado de una mayor claridad mental, algo que antes parecía imposible. Con más recursos mentales a tu disposición, puedes dedicarte a crecer, a perfeccionar tus habilidades y a encontrar sentido incluso en la adversidad. De pronto, notas que esta transformación no solo te ha beneficiado a ti, sino también a las personas a tu alrededor. Antes, tu comunicación con los demás podía estar lastrada por la expectativa secreta de que entendieran y compartieran la intensidad de tus penas. Ahora, tus diálogos son más transparentes, más libres de exigencias implícitas. Puedes hablar de tus problemas sin esperar una intervención redentora. Esto, paradójicamente, facilita que la gente se acerque a ti con mayor naturalidad. Al no sentir que exige su empatía, se sienten más cómodos escuchando, opinando o simplemente acompañándote en silencio. Este efecto repercute en tus relaciones personales. Al no esperar que los demás sean el pilar de tu estabilidad emocional, les brindas espacio para ser ellos mismos, con sus defectos y limitaciones. Ya no necesitas endiosar a nadie como el salvador que aliviará tu carga emocional. De esta manera, las relaciones se fundamentan en el respeto mutuo y en la honestidad, no en la dependencia. Si alguien te escucha con atención o hace un esfuerzo por comprenderte, no interpretas ese acto como un deber cumplido, sino como un regalo genuino. Y si no sucede, no pasa nada, tu equilibrio no se ve amenazado. Al mismo tiempo, comprendes que esta visión estoica no equivale a dejar de sentir ternura, empatía o solidaridad. Puedes seguir ayudando a otros a tu manera, pero sin la convicción de que ellos deben, a su vez, cargar con tus problemas. Esta generosidad libre de condiciones transforma la dinámica de ayuda mutua. Si brindas apoyo, lo haces por elección propia, no porque esperes que el otro, en algún momento, devuelva el favor con creces. A la larga, esto reduce las tensiones, las facturas emocionales pendientes, y fortalece la sinceridad entre las personas. En este punto del camino, ya no te asusta la idea de que a nadie le importe tus problemas. Entiendes que esa indiferencia, más que un ataque, es un telón de fondo natural. En lugar de sentirte amenazado, te sientes liberado de la carga de la expectativa. Has aprendido a vivir con mayor autonomía emocional. Y es justamente esta autonomía la que te permite observar el panorama con una perspectiva más amplia. La vida humana es compleja. Cada individuo navega por un mar de preocupaciones, deseos, miedos, alegrías efímeras y dolores ocultos. Pretender que todos se interesen por tu travesía del mismo modo que tú la vives es ignorar la riqueza y la complejidad de la existencia ajena. Esta comprensión te conduce a una actitud más humilde, menos centrada en el yo. Al no sentirte el centro del universo emocional, puedes reconocer con mayor facilidad la diversidad de experiencias humanas. Aceptas que, así como tu sufrimiento no es el foco de atención de todos, tú tampoco puedes ser el bálsamo para las heridas de cada persona que conoces. Cada cual asume la responsabilidad de su parte, y esta distribución realista de las cargas emocionales permite relaciones más equilibradas. Si en algún momento decides aportar consuelo a alguien, lo haces sin sentirte forzado. Y si esa persona no responde como esperabas, no te sientes traicionado,
pues nunca partiste de la premisa de que debía hacerlo. La sabiduría estoica se revela, de esta forma, como una vía para la madurez emocional. La madurez de quien ha dejado atrás la actitud infantil de exigir atención constante, la madurez de quien comprende la dinámica natural de la convivencia humana. También te descubres con mayor fortaleza moral. Dado que no dependes de la compasión externa, puedes mantener tus principios, tu integridad, sin ceder ante la presión de ser comprendido. Si cometes un error y nadie te perdona, eres tú quien debe concederse el perdón interno, aprender la lección y seguir adelante. Si enfrentas un sufrimiento y nadie lo reconoce, eres tú quien debe encontrar el modo de sobrellevarlo, con dignidad y serenidad. Observas entonces que la libertad emocional ganada a través del estoicismo tiene un precio, el de afrontar tu propia vulnerabilidad sin intermediarios. Sin que otros la validen o justifiquen, tus heridas quedan al descubierto ante ti mismo. Pero lejos de ser algo negativo, esta desnudez emocional te da la oportunidad de conocerte mejor, de entender qué es lo que realmente te hiere, por qué te afecta y cómo puedes superarlo. Sin el ruido de las expectativas insatisfechas hacia el mundo, tu mirada interna se vuelve más nítida. Ese conocimiento de ti mismo es quizás el mayor tesoro que el estoicismo puede brindarte. Con el tiempo, notas que tu noción de valor personal también ha cambiado. Ya no se basa en cuántas personas se interesan por tus problemas, ni en la intensidad de su empatía. Ahora, el valor personal emana de la coherencia con la que vives tus convicciones, de tu capacidad para actuar con virtud en las pequeñas y grandes situaciones de la vida. Esto no quiere decir que te conviertas en un ser perfecto, inmune al error. Al contrario, sigues siendo humano, con fallas y debilidades. Pero ahora esas fallas no se mezclan con la sensación de injusticia por la indiferencia ajena. Son simplemente materia prima para tu crecimiento, desafíos que te ayudan a afinar tu temple. Además, al eliminar la necesidad de reconocimiento, el sufrimiento se humaniza. Ya no es un espectáculo que debe atraer espectadores compasivos. Es parte de la experiencia humana, algo que todos enfrentan de diferentes maneras. Ver el sufrimiento como parte natural de la vida reduce el dramatismo. Lo reconoce sin caer en la victimización. Esto no elimina el dolor, pero sí el segundo dolor, el que añadimos exigiendo validación externa. Sin ese segundo dolor, la carga emocional total se aligera, aunque el problema de fondo siga existiendo. En definitiva, padecerás lo que tengas que padecer, pero ya no sufrirás adicionalmente por el hecho de que el mundo no lo entienda o no lo atienda. Cuando asimilas en profundidad este mensaje, te das cuenta de que no estás aislado ni desconectado. Al contrario, te integras con mayor fluidez en la trama humana. Entiendes que todos, en esencia, enfrentan el mismo desafío: convivir con su propio dolor sin esperar que el mundo lo solucione. Esta comprensión genera una empatía más sutil, más genuina. Ya no es una empatía basada en el intercambio de favores emocionales, sino en el entendimiento silencioso de que, detrás de cada rostro, hay una historia con su cuota de sufrimiento no atendido. Este reconocimiento de la universalidad del dolor te acerca más a la esencia del estoicismo. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento surge no de las cosas en sí, sino del juicio que hacemos sobre ellas. Si interpretas la indiferencia ajena como una injusticia cósmica, sufrirás el doble. Si la interpretas como algo natural, sin carga moral, podrás liberar tu mente para enfocarte en lo que realmente importa, tu reacción ante las circunstancias. De este modo, te conviertes en artesano de tu propia experiencia, eligiendo la calma sobre la ofensa, la aceptación sobre el resentimiento, la serenidad sobre la exigencia inalcanzable. Llegados a este punto, tal vez te preguntes cómo cultivar esta perspectiva de forma constante. El estoicismo no es una meta que se alcanza una vez y para siempre, sino una práctica continua. Cada nuevo reto, cada interacción humana, cada problema no atendido es una oportunidad para afinar esta actitud mental. Hay días en que la tentación de volver a la antigua mentalidad es fuerte, sobre todo cuando el dolor es intenso. Pero el recuerdo de la paz ganada al soltar la expectativa de la atención ajena te servirá de ancla. Recordarás que el verdadero equilibrio proviene de no necesitar que el mundo reconozca tu sufrimiento para saber que tu vida tiene valor. Así, te convertirás en un practicante cotidiano del estoicismo, un cultivador de la resiliencia emocional. Gradualmente,
Esta visión dejará de ser un discurso intelectual y se convertirá en parte de tu forma de ser. Notarás cómo tus reacciones automáticas van cambiando. Ante la indiferencia externa, en lugar de irritarte, das un paso atrás mental y piensas: esto es lo normal, lo esperado. Yo puedo manejarlo sin su aprobación. Y ante tu propio dolor, en vez de clamar al cielo por comprensión, respiras, analizas y buscas la mejor manera de afrontarlo con dignidad. Este proceso no te hace inmune al sufrimiento, pero sí te da mejores herramientas para enfrentarlo. La diferencia entre antes y ahora es la madurez y la libertad que has ganado. Ya no estás encadenado a la ilusión de que el mundo debe adaptar sus emociones a las tuyas. Ya no vives con esa tensión constante. Eres más ligero, más sabio, más dueño de tu paz interior. En definitiva, has entendido que nadie tiene la obligación de sentir tus problemas como suyos, y esta verdad, lejos de hundirte en el cinismo, te ha elevado hacia una perspectiva más realista y a la vez más armoniosa. Cuando comprendes plenamente este punto, adviertes que ya no te importa tanto si alguien escucha tus quejas o no. Si lo hacen, lo agradeces. Si no, sabes que tu sufrimiento sigue siendo tu maestro y tu oportunidad de crecimiento. Nada de valor se ha perdido. Entiendes que la humanidad es así, que el estar vivo implica llevar cargas propias y que cada uno debe encontrar su camino en medio de la indiferencia general. Si las estrellas siguen su curso sin detenerse por tus lágrimas y los ríos continúan fluyendo sin preguntar por tus penas, ¿por qué tendrían las personas que hacerlo? Asumir esto te reconcilia con la vida tal como es. Te sitúas en un punto estable entre la realidad y tus expectativas, permitiendo que los hechos sean tu guía. La paz interior se convierte en tu compañera, ya no como un ideal lejano, sino como una consecuencia natural de tu nueva mirada. Y si algún día las fuerzas flaquean y sientes la tentación de reclamar atención, podrás recordarte que no la necesitas. Podrás volver a las raíces del estoicismo, a la convicción de que tu valor, tu dignidad, tu entereza, no dependen de que el mundo se detenga ante tus problemas. Dependen de ti, de tu forma de encarar la existencia. Así, finalmente, completas el círculo. Has pasado de sufrir por la indiferencia externa a verla como un hecho neutro, liberador, que te insta a ser el artífice de tu equilibrio emocional. Has cruzado el umbral de la dependencia emocional hacia el reino de la autosuficiencia interior. Y en este reino, la falta de interés ajeno en tus problemas deja de ser un lamento para convertirse en la piedra angular sobre la que edificas tu propia fortaleza. Es el regalo paradójico que te ofrece el estoicismo. Al entender que a nadie le importa realmente tu sufrimiento, accedes a la fuente inagotable de tu propia resiliencia. De ahí en adelante, tu mente, tu espíritu y tu vida entera se verán transformados.